Estamos agradecidos a Dios en la oportunidad que nos da de estar cerca de ustedes en la comunión del Espíritu Santo, declarando que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es plena a través de estas redes sociales del Facebook y del YouTube. Este domingo 12 de febrero de 2023 estaremos levantando esta predicación con ministración y con bendición final, con el tema fieles, humildes y agradables a Dios. Hoy les saludaremos con el texto que se encuentra en la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Los temas están tomados de diversos versículos y quisiéramos en esta hora tener la oportunidad de leerlos juntamente con ustedes. Y el primero de ellos, el que se refiere a ser fieles, se encuentra y muy conocido en Mateo 25, versículo 21, y dice la escritura así: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En cuanto al ser humildes, también aquí en el Evangelio de Mateo, Jesucristo dijo en el capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en cuanto al ser agradable, pues nos iremos hasta el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo hijo de Dios y todo siervo de Dios debe examinarse y conocerse a sí mismo. Si en su vida como cristiano, como discípulo de Jesús y como santo, le ha sido reconocido por el Señor Jesucristo como fiel, humilde y agradable delante de Dios. Nuestro llamado como ministros y el desarrollo de nuestro ministerio debe de guardar estos adjetivos calificativos como cualidades que debemos mostrar en nuestro servir al Dios de la gloria, el Todopoderoso, para venir a ser aprobados al que nos llamó y escogió. Vamos a leer ahora segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Acompáñenme, por favor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y dice la escritura, esto está hasta el final, es el último capítulo de esta carta segunda a los Corintios. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Se nos exhorta y amonesta a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, y a probarnos a nosotros mismos. Es por lo que vengo diciendo que es necesario que nosotros mismos tengamos la oportunidad de conocernos, y esto será a través de examinar nuestra propia vida y de probarnos ante qué, ante lo que en la palabra de Dios está escrito, y en este momento ante estas cualidades fieles, humildes y agradables a Dios. Hoy tenemos que continuamente estar haciendo esto para que no haya en nosotros un deslizamiento y no haya un abandono de ninguna clase de los valores que en la Escritura se nos señala, pero en esta ahora, por el tema que Dios nos ha asignado, seamos fieles, humildes y agradables a Dios. Vamos ahora a la primera carta de Timoteo, al capítulo 4, versículo 16. Ahora me acompaña hasta allá a esa carta, y dice la Escritura de esta manera. Vamos a ver 4:16, y dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora nosotros estamos mirando, sí, que la palabra de Dios nos enseña el que
a veces nosotros como siervos pensamos, tengo que cuidar a estos hermanos, tengo que cuidar a estos santos, tengo que cuidar a esta iglesia local, y si es a nivel de obra, apostólicamente, tengo que estar al cuidado de varias iglesias locales, sí, pero aquí se nos dice, cuídate de ti mismo. Esto otra vez tiene que ver con un probarnos y examinarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos caminando. Aunque aquí se agrega de la doctrina y de persistir en qué, en cuidarnos de nosotros mismos y de en cuidar la doctrina que el Señor nos ha revelado y nos ha revelado. Vamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos está revelando ahí. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Bien, tenemos que conocer que somos de la verdad. Y ya sabemos que en el caso de este término, la verdad no solo es un sustantivo, no solo es en dado caso viene a ser un nombre porque se personifica. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Así es que debemos conocer si somos de la verdad, en dado caso si somos de Cristo y si somos de la palabra de verdad que Cristo ha enseñado. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Que aseguremos nuestros corazones delante de Él. Y si nuestro corazón no nos reprende, porque a veces nosotros decimos, esto que hice no es lo correcto, este caminar no es lo correcto, no estoy andando en la verdad, y el corazón nos reprende, a veces eso llamamos que nos trae a un arrepentimiento, a un reconocimiento. Algunos pues van a experimentar un remordimiento, pero mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Y sabe que Él sabe todas las cosas. Es decir, si nosotros no tenemos cuidado de saber que somos de la verdad y que no nos conocemos a nosotros mismos y no nos examinamos y nos probamos a nosotros mismos, el Señor sabe todas las cosas. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no tenemos la capacidad de engañar a Dios, porque Él escudriña, como ya hemos visto en las clases de Escuela de Crecimiento Espiritual en Jeremías, la mente y los corazones para dar a cada uno de acuerdo a sus caminos y al fruto de sus obras. Bien, ahora vamos a ver en cuanto a los temas, y empezamos diciendo que somos fieles. Vamos ahora a hablar un poquito de Mateo 25-21, y en donde el Señor Jesucristo nos está dando una palabra ahí de un buen siervo y fiel. El Señor profetiza que en su regreso a esta tierra, porque esto es un capítulo profético que no tiene que ver con algo que Jesús en el tiempo que estuvo en esta tierra estuvo haciendo. Sí, diciendo, pero no haciendo. Y Él hará algo. El Señor profetiza que cuando regrese a esta tierra probará a sus siervos pidiéndoles cuenta, ¿sí?, de los talentos que les entregó. Esto es muy importante porque está hablando de que el Señor nos entrega capacidades, habilidades, destrezas, nos equipa y nos entrega talentos. Y de esa manera estamos nosotros viendo que el Señor va a probar lo que hicimos con todos esos talentos. Y con ello también nos está diciendo en este capítulo 25, versículo 21 de Mateo, la posición eterna que tendremos. Vamos a volver a leer para que usted pueda entender claramente lo que vengo yo explicando. Y dice la escritura de esta, ahora, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sí? Es decir, sobre lo que le había sido entregado, sobre mucho te pondré. Esa es la posición eterna. Y luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces también participaremos en el gozo del Señor. No olvide que cada día que transcurre
hace más cerca el regreso del Señor Jesús. Amamos su venida y deseamos que el Señor regrese. La pregunta aquí para aquellos que somos siervos de Dios especialmente y para los que somos hijos de Dios, aunque todos debiéramos ser siervos de Dios, ¿estás preparado para entregar cuenta al Señor Jesucristo? ¿Podrá decir el Señor cuando venga y se encuentre contigo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Bien. Esto es una breve explicación de Mateo 25-21 y volvemos a decir: seamos fieles, humildes y agradables a Dios siempre, siempre. Bien, el término fiel aquí es pistos y significa digno de confianza, confiable, fidedigno, subjetivamente confiado. Y se traduce como fiel, fielmente, y es la parte pasiva de la fe, la acción interior de la fe en el alma que nos conducirá a la fidelidad. Bien, vamos a dejar un poquito porque ya explicaremos ampliamente, muy por aparte, lo que la Escritura nos habla de ser fieles, humildes y agradables a Dios. Ahora vamos a hablar un poquito del término humildes o de la palabra humildes, y ahí regresamos a Mateo para volverlo a leer, porque luego hago unas explicaciones y dicen: pues ¿qué está explicando? Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, puros mandamientos imperativos, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, al predicar el evangelio del reino, en la parte final se pone, por ejemplo, en cuanto a ser humildes de corazón. Y Él se pone, por ejemplo, y nos invita, sí, a que nosotros también seamos humildes de corazón y de esta manera hallaremos descanso para nuestras almas. Y nos da esos imperativos que llevemos el yugo de Él sobre nosotros y aprendamos de Él. Es decir, Él se pone por ejemplo, Él es para nosotros nuestro paradigma y nos invita a ser humildes de corazón. Aquí el término humildes es tapeinos, que significa humillado en circunstancias o disposición, modestia. ¿Y de dónde nosotros pensamos que el Señor Jesucristo pudo decir que Él era humilde de corazón? Vamos a Filipenses 2, 5 al 8, que explica muy claramente, es un pasaje muy conocido de cada uno de nosotros, y ahí en Filipenses 2, vamos hasta allá, versículos 5 al 8, la Escritura dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él lo hizo, Él mismo lo hizo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora nosotros estamos viendo que se nos revela cómo se humilló a sí mismo el Señor. Y aquí el término humillarse es un verbo, tapeino, y significa humillar en condición o corazón. Jesús dispuso ser humilde, y tú y yo podemos disponer lo mismo. Oh Señor, ayúdanos. Y aquí nos habla un poco de cómo ser humildes según estos versículos. Y vamos a analizar. Primero, tener el mismo pensar que Cristo Jesús. Para ser humildes tenemos que tener el mismo pensar que Cristo Jesús. Esto está en el versículo 5. En este mismo versículo, no aferrarse a la posición privilegiada que se tiene. O sea, no nos tenemos que aferrar a ninguna posición. 3, despojarse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tomar ese acto de nosotros mismos. Y 4, ser siervos como hombres,
Sí, porque Él se hizo siervo semejante a los hombres. Entonces nosotros tenemos que ser siervos como hombres. 5. Reconocer nuestra condición de debilidad humana, ¿sí? Estando en condición de hombre, hay que reconocer nuestra condición de debilidad humana. Cristo lo reconoció. 6. Disponer en el corazón, aceptar servir a los demás, renunciando a enaltecernos y renunciando a la prepotencia, al autoritarismo y a buscar ser servidos por ser así reconocidos como mayores y mejores. ¿De dónde estamos sacando esto? Y vamos a tener que leer Mateo 23, 11 y 12. Regresamos al Evangelio de Mateo 23, 11 y 12 y vamos hasta allá para leer la escritura de esta manera. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esto dijo Jesucristo en el Evangelio del Reino. Y esto es lo que le predicó Jesucristo. Y dijo en el 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, aquí se está usando ese verbo tapeinó, que significa humillarse en condición o corazón, y que de esta manera el Señor nos invita a disponer que nosotros mismos nos humillemos. Vamos ahora a 1 Corintios 3:18. Acompáñeme porque me gusta que la palabra de Dios sea la que predique más que este servidor, y de esta manera el nombre de Cristo queda glorificado. Dice la Escritura, nadie se engaña a sí mismo. Esto hablamos de no engañarnos a nosotros mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No debemos pues engañarnos a nosotros mismos, creyendo que sabemos, tenemos o somos más que nuestro prójimo. En esto el apóstol Pablo fue humilde ante la iglesia local en Corinto. Alguien que había dicho que era hebreos de hebreos, que era discípulo de Gamaliel, que era no solo hebreo, sino tenía comprada la ciudadanía romana, y bueno, no comprada, sino que por parte de uno de sus, bueno, del padre, él era romano, y todo esto podía llevar a una posición. Además había desarrollado el conocimiento secular intensamente, y el conocimiento religioso, porque también era fariseo. Qué cosas tan tremendas, pero él fue humilde ante la iglesia local en Corinto. Terminamos diciendo lo que venimos hablando: seamos fieles, humildes y agradables a Dios. Veamos el tercer término y regresamos a Hebreos capítulo 13, especialmente el 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por Jesucristo. La obra grande y poderosa del Dios de paz se realizó en la persona de Jesucristo como el Hijo del Hombre, por el poder de la resurrección, y confirmó al Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas. Esto nos dice el versículo 20, ¿sí? Tú y yo y toda la iglesia somos ovejas del Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno. La obra interior de Jesucristo en cada uno de los santos, de los discípulos, de sus siervos, nos lleva a ser aptos en toda buena obra, con el propósito de hacer la voluntad del Padre, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, del Dios de paz. ¿Por quién? Por Jesucristo. Oh, sí, hagamos lo que es agradable delante de Dios, delante del Padre, por Jesucristo. Y entonces a Él demos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El término agradable aquí, arestos, es completamente agradable. Seamos completamente agradable. Viene, es una palabra compuesta, bien o bueno, y arestos, que significa agradable, por implicación apropiado, completamente agradable,
bien agradable, completamente apropiado, bien apropiado. El ser agradable delante de Dios tiene una sola condición. ¿Cuál? Hacer la voluntad determinada por Dios el Señor, cerrada y radicalmente. ¿Cómo ser agradable? Es cuando nosotros somos aptos en toda buena obra, haciendo su voluntad conforme a lo que el Señor Jesucristo nos da en lo interno, o lo que el Señor Jesucristo hace en interno. Entonces volvemos a repetir que el ser agradable tiene una sola condición: hacer la voluntad determinada por Dios el Señor, cerrada y radicalmente, sin aumentos ni disminuciones. Vamos a Romanos 12:2, muy conocido, para que nosotros estemos claros de todo ello. Y la Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, tenemos que comprobarla. Entonces, el término comprobemos, dokimazo, es probar para probar. Probar para probar. Podríamos decir, por antítesis, probar para desechar o probar para desaprobar. Muy bien. ¿Cuál sea, qué es lo que estamos haciendo? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Vamos ahora a hablar un poquito de la voluntad de Dios y por qué es esto que se nos está diciendo que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10, en la oración que el Señor Jesucristo enseñó a todos sus discípulos, en el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la trascendencia de hacer la voluntad, y debe ser hecha su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Agrademos a Dios el Señor viviendo esta parte de la oración modelo que nos enseña el Señor Jesucristo. Terminamos diciendo: seamos pues fieles, humildes y agradables a Dios. Ahora nos vamos a estudiar estos tres términos, estos tres elementos, características, estos tres adjetivos. Fieles. Dios, vamos a ver algunos antecedentes en el Antiguo Testamento. Dios siempre ha buscado y Él mismo se ha suscitado. Aquí la palabra suscitar significa, viene del hebreo kum, levantarse en todos los sentidos y aplicaciones. Y estoy refiriéndome a que el Señor se ha suscitado, es decir, Él mismo ha levantado siervos fieles, ¿sí? Siervos fieles. Él quiere un pueblo fiel, Él quiere hijos fieles. Él es un Dios fiel y quiere un pueblo de gente fiel. Sí, vamos hasta el Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 35. Y dice ahí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Acuérdense que la palabra suscitar significa levantar en todos los sentidos. Él levantó en Samuel un siervo fiel, un sacerdote fiel. Es lo que estaba haciendo. Vamos a ver para que separemos precisamente lo que Dios hizo al levantar a Samuel. Uno, lo levantó como un sacerdote fiel. La palabra fiel aquí es amán, es levantar o mantener, crear como padre. Mire qué hermoso término: ser fiel, confiar o permanecer. Moralmente es ser genuino, certero. Y me gusta esta última interpretación del término ir a mano derecha. Es decir,
el fiel va a mano derecha, permanece, es confiado, sabe que fue bien criado por el Padre de los cielos, fue levantado por el Señor. Entonces él se levantó un sacerdote fiel en Samuel. 2. Este es otra de las bendiciones que el Señor da, o de las cualidades que el Señor da a alguien que levanta como un sacerdote fiel, dice, o a alguien que levanta como un siervo fiel. Dice, conforme a mi corazón y a mi alma, conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces nosotros vemos que Samuel era conforme al corazón del Señor y conforme a su alma, y esto se vuelve también muy importante y trascendente y de bendición en esta hora para cada uno de nosotros, cuando así participamos como siervos fieles. 3 dice, yo le edificaré casa firme. Esto viene a ser como un resultado. Cuando nosotros venimos a ser fieles, el Señor nos va a edificar casa firme. 4, andará delante de mí ungido todos los días. Qué importante esta metonimia, qué importante en donde el Señor nos dice, te voy a otorgar la persona de mi espíritu y mi poder, pero no un día, no ocasionalmente, no parcialmente, sí, sino todos los días, totalmente. Gracias. ¿Qué podríamos nosotros en esta hora pedir? Señor Jesús, levántame como un sacerdote fiel, un siervo fiel a mí también. Tú puedes, Señor Jesús, hacerlo hoy. Ahora estoy dispuesto. En tu nombre, Jesús, lo pido, lo recibo y vendrá. Vamos ahora a ver qué aprendemos de ser fieles, o del término fieles, en primer libro de Samuel 3:20, allá adelantito. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No solo Samuel fue sacerdote fiel, sino era profeta fiel también. Como profeta de Jehová, al ser fiel, fue reconocido por todo Israel, de norte a sur. ¿Por qué digo de norte a sur? Porque el punto extremo de la tierra prometida que pertenecía a Israel era Dan, en la parte al norte, y en la parte al sur era Berseba, allá por el Negev, por el desierto. Bien, vamos ahora a Nehemías 9:8. Estamos aprendiendo de los antecedentes y cómo Dios siempre ha tenido el deseo de buscar gente fiel, siervos fieles, hijos fieles, sí, y de esta manera el nombre de Cristo sea glorificado. Vamos a ver este testimonio. Nehemías 9:8, y dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jejeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Varios levitas se reunieron y, usados por el Espíritu de Dios, usted puede leer el capítulo 9, testificaron que Jehová el Dios escogió a Abraham y halló fiel su corazón. Es decir, que Dios halle fiel nuestro corazón delante de él. Y entonces hizo pacto con él para darle la tierra prometida a su descendencia. Este es otro resultado, las promesas de Dios, cuando nosotros tenemos un corazón fiel y así nos halla, el Señor confirma su pacto y las promesas van a venir sobre nuestra descendencia. Y finalmente dice, cumplió su palabra porque es un Dios justo. Oh, el Señor es fiel y Él no se negará, y Él siempre cumplirá su palabra porque es un Dios justo. Señor Jesús, haya fiel nuestro corazón, sería nuestra oración y nuestro pedir y nuestro ruego, para que bendigas y prosperes nuestro servicio, para que nos hagas fieles y bendigas y prosperes nuestra descendencia, para que se cumplan las promesas de tu palabra, para que se muestre que eres un Dios justo, fiel y verdadero. Quiero tener un corazón fiel para contigo. Amén. Vamos ahora al Salmo 31:23. Seguimos avanzando y vamos hasta ahora, y dice la Escritura
así: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Hay un mandamiento mayor, el primero: amad a Jehová. ¿Y cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto lo dijo Jesucristo en el Evangelio y es muy claro, ¿verdad? Y está escrito ahí en el Evangelio y está escrito de una manera clara y precisa en el capítulo 22 de Mateo. El versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice: este es el primero y grande mandamiento. Aquí dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Ahora nosotros podemos tener una mejor explicación por este mandamiento que es el más grande y el mayor: amad al Señor, amad a Jehová todos nosotros sus santos. Ser fiel tiene un gran resultado. ¿Cuál es? Sí, ser guardado por Jehová, ser guardado por el Señor. Vamos al Salmo 101, versículo 6, seguimos avanzando y dice la Escritura: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Los ojos del Todopoderoso están atentos a los fieles de la tierra. Me gusta esto porque ya no solo queda en exclusiva a un siervo, a un sacerdote, a un profeta, a un apóstol, más adelante veremos a un pastor, un evangelista, a un maestro. Ahora está hablando que los ojos del Todopoderoso están atentos en los fieles de la tierra. Dios está queriendo aún una humanidad fiel, quiere santos fieles, quiere un pueblo de gentes fieles, quiere hijos fieles, indudablemente quiere siervos fieles. ¿Sí? ¿Qué es esto que Dios está pidiendo aquí en el Salmo 101, 6, y que está diciendo que está atento a los fieles de la tierra? Tiene un propósito divino, de que estén conmigo. Vea ahí, para que estén conmigo, para que disfrutemos su presencia. Gracias por su persona y su presencia. Entonces podríamos decir, los fieles tenemos asegurada la presencia de Dios y su persona, y si andamos con Él, y si andamos en el camino de la perfección, seremos llamados, escogidos para servir al Dios verdadero, vivo y eterno, como aquí dice. Vamos a dejar todos estos ascendentes. Hay más que pudiéramos tomar con respecto a diversos siervos y en diversos pasajes de diversos libros que están constituidos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a ver acerca de los fieles en el Nuevo Pacto. Vamos ahora hasta Mateo, me acompaña por favor al capítulo 24, versículos 45 y 46, y dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En el Evangelio del Reino, Jesús pregunta tres cosas: ¿quién es el siervo fiel y prudente? 2. Y también dice ahí que fue puesto por el Señor sobre su casa. También nos dice que tuvo un propósito: que les dé alimento a tiempo, saciando el hambre y la sed del espíritu, del alma y aún del cuerpo de su casa. ¿Cuál es tu casa? Tú sabrás, porque hablamos de tu casa. Si tú eres un hombre casado, tu casa la constituyen tu esposa, tus hijos, tus hijas, y tus nueras, tus yernos y tus nietos y nietas. Pero también tu casa es el lugar donde sirves, y esto puede referirse a la iglesia local que tú estás administrando, o a la obra cuando estás administrando varias iglesias locales. Esa es tu casa. Luego nosotros vemos aquí algo muy importante, ¿sí?
y diríamos, bienaventurado Macario, supremamente bendecido el siervo que haga esas tres cosas. ¿Cuáles? Ser un siervo fiel y prudente, que es puesto sobre el Señor, sobre su casa, y que tiene el propósito y lo cumple de alimentar a tiempo, saciando el hambre y la sed del espíritu, del alma y del cuerpo de su casa. Sí, aquí sería pedirles algo, que estemos, y que yo mismo me pida algo, que estemos y esté preparado y siempre alerta para cuando el Señor venga, me halle haciendo así. Es decir, que el Señor deja correr a veces el tiempo, el cronos del hombre, y cuando Él decide en su kairos intervenir en el tiempo del hombre, viene y entonces nos va a hacer estas preguntas y nos va a tomar cuenta. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ser fiel, entonces aprenderíamos, es para siempre en esta tierra. Perdón, ser fiel es para siempre en esta tierra, hasta nuestra muerte física. ¿Y dónde se nos revela esto? Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Quiere, por favor, acompañarme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10? Por favor, acompáñeme, sí, a este pasaje, y dice la Escritura así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Fíjese bien, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿hasta cuándo? Siempre. ¿Hasta cuál es el término de esta experiencia de ser fieles y de esta cualidad, de este término de ser fieles, de este calificativo? Hasta la muerte, para recibir la corona de la vida. Aquí volvemos a acordarnos que esto viene de pistos dignos de confianza, confiable, y de esta manera glorificamos el nombre del Señor. Vamos ahora a aprender algo muy de mucha bendición, y nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, al capítulo 16, y vamos a ver los versículos del 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Se nos enseña aquí cómo ser fiel para con Dios y los hombres. Vamos a analizar. 1. Si eres fiel en lo poco, también si se te entrega más, eres fiel. Si se te pone en tus manos más, eres fiel. No podemos más que decir que la fidelidad es en lo poco o es en lo mucho. 2. En lo poco no hace lo que debe de hacer, o decir no es justo, es un injusto. Nunca será fiel. En lo más, peor, porque entonces tendrá oportunidad de abusar o mal usar de lo que se le dé de más, ¿sí? 3. Esto lo vemos todos los días, a todos los niveles. Donde hay dinero, donde hay riqueza, la corrupción es y se da. Y esa corrupción lleva a que las cosas se hagan en una manera injusta e infiel. Es decir, la persona se vuelve injusto e infiel, ¿sí? No podemos determinar que entonces cuando viene esta corrupción
no hay confianza y no son dignos de confianza porque no son confiables, no son fidedignos. Según dice Lucas 16:11, lo volvemos a leer, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién les confiará lo verdadero? El Dios verdadero, el Dios de verdad, no los puede levantar, ni llamar, ni escoger, en razón de que ya fueron probados en lo poco o en lo mucho, en las riquezas injustas, en la administración de dinero o de bienes materiales en esta tierra, y nunca fueron fieles, sino fueron injustos e infieles, ¿sí? Y entonces Dios determina que nunca serán fieles en su corazón, porque de ahí parte del corazón, y menos serán fieles en su corazón a Dios y a su palabra. Dios no levantará, no usará de ninguna manera, no se suscitará a una persona así que está en infidelidad y en injusticia, porque tampoco no buscarán hacer la voluntad de Dios, como ya vimos. Y de esta forma nosotros nos quede claro este versículo de Lucas 16:11. Vamos a todavía a leer con respecto a este versículo, primer libro de Timoteo 6:17, vamos hasta allá, hasta Timoteo capítulo 6, versículo 17, y dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí se nos deja claro que el hombre fiel no pone su esperanza en las riquezas por ser inciertas, volátiles, están y a veces ya no están, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, porque de Él proceden todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Vamos ahora a regresar y vamos a ver ahora el versículo 12, ¿sí?, que venimos estudiando de Lucas 16, y vamos hasta allá al versículo 12, regresamos a la escritura y dice la escritura: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuimos fieles, no hay quien nos dé lo que es nuestro. La explicación más clara y específica se revela en Lucas 19, 12 al 26. No voy a leer todo, porque se trata de la parábola de las 10 minas, ¿sí? Y de esta manera, cosas que van a acontecer de acuerdo al evangelio del reino. Aquí habla de dos fieles en lo ajeno, porque Dios entregó a uno 10 minas, a otro 5 minas y a otro una sola mina. Y habla de dos fieles en lo ajeno y un infiel e injusto en lo ajeno. El versículo 26, ese sí lo vamos a leer, dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué estamos explicando? Estamos explicando aquí que dice: ¿quién nos dará lo que es vuestro? No, nadie te lo dará, sino al contrario, te lo quitará. Este versículo 26 da la conclusión y el resultado, que a todo el que tiene se le dará más por haber sido fiel, y al que no tiene, lo que tiene se le quitará por haber sido infiel, injusto, porque no hizo lo que debía de hacer delante de Dios, y además fue negligente. Porque a veces no hemos entendido esta parte en donde dice: ¿quién os dará lo que es vuestro? No lo vas a recibir, sino al contrario, te va a ser quitado. Vamos a completar esto de que nosotros no tenemos que poner nuestra esperanza en las riquezas de esta tierra, en las riquezas injustas. Toda riqueza es injusta. Primera de Pedro 1, 3 y 4, esto de acuerdo a las escrituras. No estoy acusando a nadie, sino estoy hablando de lo que dice las escrituras.
Vamos allá a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice la escritura así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, vea lo que tenemos nosotros que procurar, incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza viva del siervo fiel recibirá una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como expliqué, reservada en los cielos. Sus ojos y su corazón del siervo fiel y de los fieles de la tierra no están puestos en las riquezas de este mundo, aunque como ya lo citamos en 1 Timoteo 6:17, el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, venimos hablando aquí y explicando este capítulo 16 de Lucas, y hemos estado intensamente hablando aquí de todo lo que este capítulo 16 nos da de bendición, y estábamos en el versículo 12. Ahora vamos al versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oh, sí, ningún verdadero siervo que es fiel puede servir a dos señores. Aquí dice: aborrecerá o amará, estimará o menospreciará a uno o al otro. ¿Cuál es la conclusión? No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Es muy difícil. Esto no significa que no podamos, como Pablo tenía para sostenerse a sí mismo, el hacer tiendas y venderlas, que era algo paralelo con su ocupación ministerial. Lo que aquí se refiere es que si nosotros nos dedicamos a buscar incrementar las riquezas injustas de esta tierra, y queremos servir al Señor, y esto de incrementar las riquezas nos va a llevar tal tiempo que vamos a descuidar la oración, vamos a descuidar el estudio de la palabra, vamos a descuidar el servicio a los santos, ¿sí? Entonces nosotros, los que queremos ser fieles, debemos decidir, ¿sí?, a quién ser fiel: a las riquezas para dedicarnos a incrementarlas, a aumentarlas, o fieles al Dios vivo y verdadero. Esto no da, esto nos da claridad de cómo ser fiel a Dios. Esto nos da claridad de cómo ser fiel a Dios. Habíamos hablado de cómo seríamos fieles. Vamos a 1 Corintios 4, 1 y 2. Vamos ahora hasta allá, 1 Corintios 4, 1 y 2, y dice en la escritura: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Ahora, si has decidido ser fiel al Dios vivo y verdadero, y tienes claro cómo ser fiel a Dios, tú vas a ser, aquí como dice, servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Requiere de algo: ser hallado fiel. La palabra requerir, seteo, es buscar, ser hallado fiel, buscar ser hallado fiel. En 1 Corintios 4, 17, aquí más adelantito, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un ejemplo de ser fiel al Señor y como un siervo de Dios joven es Timoteo. Ser fiel no lo da la edad, sino esta bendición, sí, sale, está y sale del corazón de cada uno. Ser fiel sale y está en el corazón de cada uno. Primera de Timoteo 1:12, vamos a ir hasta, y dice:
El, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando Jesús el Señor llamó y se encontró a Saulo, que lo perseguía, y le cambió el nombre aún por el Pablo, él miró su corazón y tuvo por fiel al apóstol Pablo poniéndolo en el ministerio. Y esto es algo muy importante. Dios, cuando nos tiene por fieles, nos pone en el ministerio y nos entrega una misión muy clara. Vamos a ver Apocalipsis 17:14. La palabra de Dios sigue predicando intensamente y dice ahí: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Oh, si estás con el Cordero, recuerda que Él es Señor de señores, tiene toda autoridad y todo poder, y Rey de reyes. Entonces, si estás con Él, eres de los llamados, de los invitados, eres elegido, eres escogido, y entonces debes ser y permanecer fiel. Así aconteció con el apóstol Pablo. Lo llamó, lo eligió y fue fiel. Y debe acontecer conmigo y contigo. Vamos a regresar ahora a 2 Timoteo 2:2, y dice la Escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto carga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Ahora nosotros estamos viendo que los hombres fieles en el corazón son idóneos para enseñar a otros, porque hablarán la palabra de verdad conforme al corazón de Dios, y establecerán la voluntad perfecta, y la comprobarán, y la voluntad determinada por Dios y no la suya. Necesitamos hombres fieles que sean idóneos como maestros, que enseñen a los santos toda esta palabra de verdad, y que también puedan levantar a otros hombres fieles para que sean idóneos y se continúe por los siglos de los siglos hasta la venida de Jesucristo la enseñanza de la palabra de verdad. Vamos ahora a Hebreos 2:17, y dice la Escritura: por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra vez vemos que Cristo Jesús es fiel. Ahora, como sumo sacerdote, ya no debe de haber otros sumos sacerdotes. Ahora Él es el principal, ahora, y el único, ya no hay más. El que volviera a restaurarse el nombramiento de un sumo sacerdote vendría a ser violatorio y competencia del quien es ahora fiel y sumo sacerdote, Jesucristo, en lo que a Dios se refiere. En el caso de nosotros, tú y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. También debemos ser fieles en lo que a Dios se refiere. Vamos a ver quién era fiel. Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, se refiere a Jesucristo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús, como el Hijo del Hombre, es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor lo levantó. Vamos a ver que también Dios ha constituido algunos oficios, y entonces esos oficios debieran ser fieles con respecto a Dios siempre. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor Jesucristo constituyó los oficios, lo que se llama la mano de Dios, porque son 5: 1 apóstoles, 2 profetas, 3 evangelistas, 4 pastores, 5 maestros. Ser fieles debe ser la cualidad y la calidad de estos 5 oficios. Vamos a declarar que el Señor está buscando que los oficios sean fieles
en todo lo que respecta a Dios y a su palabra. Primer libro, vamos a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, regresamos y dice la escritura así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como Cristo Jesús y Moisés, sepamos cómo, si somos fieles, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Columna y baluarte de la verdad. Vamos allá a mirar que esto queda totalmente puesto en la persona de Jesucristo, y Él vuelve a ser nuestro ejemplo, nuestro paradigma. Y vámonos hasta el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis, y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, este es Jesucristo, se llama Fiel. Ahora ya no sabemos que esto es un término, es una palabra, es un adjetivo, sino se vuelve un nombre. El que lo montaba se llamaba, su nombre, Fiel y verdadero. Verdadero es su nombre, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo tiene por nombre Fiel y verdadero, como ningún hombre lo es. Lo anterior, sí, me refiero que no hay quien llegue a esa calidad, pero sí hay hombres fieles e idóneos, siervos fieles, hijos fieles. De esto nos lleva a pensar que lo anterior se vuelve una gran motivación e invitación para que todos sus siervos seamos fieles a Dios y a su palabra siempre. Dejamos este término y terminaríamos con el tema con que empezamos: fieles, humildes y agradables a Dios. Amén. Vamos a ver ahora con respecto a este término humildes. Vamos al antecedente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. En el hebreo, los diversos términos, porque son muchos que se usan, significan deprimido, demente, de circunstancias, necesitado, desalentado, desanimado. Se traduce como afligido, abatido, humilde, manso, pobre, moral o espiritualmente, no económicamente, fatigado o oprimido, sufrido. Vamos a irnos hasta el libro más antiguo de las Escrituras, Job, capítulo 22, versículo 29, y dice: cuando fueron abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Aquí es claro que la salvación de Dios viene al humilde de ojos. Aún en el mirar, aún en nuestros ojos se refleja, porque los ojos son ventana del alma. Muy contrario, Dios salvará al humilde de ojos, muy contrario a los ojos altivos que expresan soberbia, cosa que Dios aborrece y abomina, según Proverbios capítulo 6, 16, porque 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abominan sus ojos, los ojos altivos, ¿sí? Entonces, quede claro esto. Vamos ahora al Salmo 10, 17, me acompaña hasta allá y vamos al Salmo 10, 17, y la Escritura nos dice así: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Muy bien, aquí nosotros estamos viendo que Él oye el deseo de los humildes, ha dicho Jehová, y dice que gracias, Señor, porque ¿cómo le haces? Esta es una bendición para los humildes. Oyes el deseo. El deseo es parte de nuestra voluntad. Ahí está el deseo, en nuestra voluntad, parte de nuestra alma. Pero tú lo oyes. Oh Señor, qué grande eres, ¿sí? Y aparte tú dispones del corazón del humilde y haces atento tu oído. ¡Wow! Eso es lo que tú has dicho
recibo y recibiré, que tú oyes el deseo de los que somos humildes y dispones de nuestro corazón. Salmo 22, 26. Vamos a ver aquí algunas cosas que nos revela acerca de ser humildes. Dije 22, 26. Y dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí hay una promesa para comer, una promesa que alimenta y sacia a los humildes. Y esto es muy importante, y pensemos que esto puede ser extensivo a lo moral, a lo espiritual y a lo corporal y físico. Salmo 25, 6. Damos vuelta y dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Y dije Salmo 25, a ver si es correcto. Muy bien, creo que entonces que son perpetuas. Bien, pues le damos una en camino. Esto dice, es que yo creo que estoy tomando un versículo ajeno, y gracias, Señor, por ello. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. A veces, es el 9, apunté mal. Salmo 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Señor encamina a los humildes por el juicio. Aquí se refiere, y es la palabra mishpat, pero la palabra mishpat tiene dos caras o dos aplicaciones, y en este caso es un veredicto o sentencia favorable pronunciada divinamente, decretada por Dios, ¿sí? Entonces el Señor dice que encaminará a los humildes hacia un veredicto, hacia una sentencia que les favorecerá, ¿sí? Y enseñará a los mansos su carrera. Bien, gracias a Dios. Vamos ahora hasta el Salmo 138, versículo 6, a ver qué aprendemos ahí. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso, la palabra excelsurum es estar elevado, sí, exaltado, enaltecido, engrandecido, glorificado. Y atiende al humilde. ¿Qué pasa en esta tierra? Normalmente a la gente que es humilde, entonces se agregan algunas cosas como la mansedumbre, se agregan en el humilde la paciencia, se agrega en el humilde que aprende de sujeción y sometimiento. Y en esta tierra, lamentablemente, la gente que tiene a veces autoridad, abusa de esa autoridad, hay prepotencia, y cuando vamos y los buscamos para que nos atiendan, no nos atiende. Qué gran dificultad se ha vuelto, porque muchos hermanos me lo platican, para que sean atendidas en los lugares en donde se da atención médica, en las clínicas, las citas las postergan, se tiene que llegar antes y si llega después se las quitan, habiendo oportunidad de que los atiendan, porque a veces el tráfico no les permite llegar, y hay muchas injusticias, no quieren atender a la gente. Vas a una oficina pública y hay muchas dificultades para que te atiendan en un trámite, te atiendan en una necesidad, no te dan información, te desprecian, son en esta hora groseros, cuántas cosas. Pero mire, el que es el Todopoderoso, el que es el Señor de señores y Rey de reyes, el que tiene toda la grandeza y toda la gloria, Él atiende al humilde. Oh Señor, gracias, porque tú sí nos atiendes, y nos atiendes inmediatamente. Oh Señor, gracias por tu atención para con nosotros. No la merecemos, pero es tu promesa. Gracias porque atiendes al humilde, pero por contrario, al altivo miras de lejos. Bendito sea
el Señor Jesucristo. Vamos ahora al Salmo 147, 6. Y dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ahora nosotros estamos viendo, Jehová exalta, la palabra aquí es a los humildes, duplica y significa también repetir, protestar, testificar con reiteración, restaurar como una especie de reduplicación, es decir, habla de que este exaltamiento nos da en muchas cosas un duplicar, un repetir, un reiterar, aún un restaurar que viene a ser una reduplicación. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos exalta a los humildes, nos bendice y nos restaura aún al doble. Vamos al Salmo 149, 4. Y dice: porque Jehová tiene contentamiento su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ah, qué cosa tan preciosa. Sí, es decir que cuando el Señor viene a nosotros y nos salva, nos hace hermosos, hermosos del espíritu, del alma y aún de nuestro cuerpo. Va a cambiar nuestra condición espiritual y moral, va a cambiar nuestra condición mental y volitiva y emocional, va a cambiar la condición circunstancial, la va a hacer hermosa y aún va a hermosear nuestro rostro. Gracias, Señor, por ello, porque tu salvación nos va a hermosear a los humildes. Gracias, Señor. Vamos ahora a Proverbios, aquí adelantito, 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Acuérdense que este versículo tanto se usa en Santiago como en Pedro. A los humildes se le dará gracia, de tal manera porque Dios da gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdese y gracias, Señor, porque como humildes recibimos tu gracia, recibimos ese don gratuito, recibimos esa bendición que no tiene precio, que no hay que comprar, sino tú nos regalas de tu gracia, de tu favor. Gracias, Señor. A los humildes nos das y nos llenas de gracia, de favores, de tu misericordia. Proverbios 11:2. Vamos hasta allá y dice así la escritura: cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Otro resultado más: los humildes recibimos y damos lugar a la sabiduría. Oh Señor, pues no sé qué hacer. Oh Señor, te necesito. Oh Señor, ayúdame en esto. Oh Señor, me considero ignorante. Oh Señor, ven, aquí me humillo. Soy humilde delante de ti. Quiero dar lugar a tu sabiduría. Proverbios 29, 23. Estamos aprendiendo muchas cosas. Hay más, pero yo tomé algunos versículos que consideré de mayor trascendencia. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Otro resultado, otro regalo más, ¿sí? El humilde de espíritu da lugar, provee y sustenta, sostiene la honra. Hay más honra en el humilde finalmente que en el soberbio, en el altivo, en el que el orgulloso, él piensa que tiene más honra porque él mismo se la ha buscado, pero nosotros los humildes vamos a sustentar la honra. Gracias al Señor en este hermoso pasaje que nos da el Proverbios 29, 23. Vamos a Isaías 29, 19. Estamos avanzando, hermanos, y dice así: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Acuérdense que la humildad y la pobreza, que normalmente a la que se refiere la Escritura, es hablando
de pobreza en el espíritu, de pobreza moral, de pobreza mental o de conocimiento. Este pasaje nos habla de la alegría de los humildes crecerá en el Señor. Oh, sí, entonces nosotros tenemos como humildes una vida alegre, no taciturna, no de tristeza, sino de alegría delante del Señor. Expresamos en el Señor esa alegría, esa felicidad. Ahora nos vamos a este pasaje muy conocido, Isaías 57:15, y le damos otra aplicación. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto dijo el alto y el sublime, ese es su nombre, como vimos que es un hombre fiel y verdadero. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Gracias, Señor. Ahora se nos habla que somos habitación del alto y sublime, con el propósito de que Él haga vivir el espíritu de los humildes, nos da vida. Así está escrito, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Él vivifica el espíritu de los humildes. La vida de Dios es en abundancia sobre los humildes. Recibo y recibiré. Amén. Vamos a Isaías 66:2 y dice: mi mano hizo todas estas cosas, gracias, Señor, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oh, gracias, Señor. Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Gracias, Señor, porque tienes puesta tu mirada sobre los pobres en espíritu, sobre los humildes de espíritu, y que temblamos a tu palabra porque sabemos que se va a cumplir. Y esto nos lleva a aquel pasaje de Mateo 5, y vamos hasta allá, versículo 3, y dice la escritura, Mateo 5:3, así dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor, que somos bienaventurados, somos esos macarios supremamente bendecidos. Vamos para terminar de lo que hay en el antiguo pacto a Sofonías, capítulo 2, versículo 3, y dice la escritura: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Amén. Es un mandamiento para los humildes, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. 1. Los humildes debemos de buscar a Jehová. Los humildes debemos poner por obra su juicio. Los humildes debemos buscar justicia, buscar mansedumbre. Y tenemos una promesa: seremos guardados en el día del enojo de Jehová. Oh, qué resultado. Entonces nosotros seremos guardados en el día del enojo de Jehová. Es que aquí hay confusión. Mucha gente dice: Dios no se enoja, Dios no tiene ira sobre su pueblo, sobre sus hijos. Claro que tiene enojo e ira cuando nosotros hacemos cosas que no convienen y que hemos perdido el ser fieles, el ser humildes y agradables a Dios. En esto, para que nos encuadremos en el tema que estamos desarrollando, y entonces creemos que no, pero aquí nos habla de que aún nosotros, si guardamos esa humildad, seremos la excepción y seremos guardados en el día del enojo de Jehová. Oh, sí, así dijo el salmista, sí. En tu furor no me destruyas, cuando muestres tu ira, en tu furor no me destruyas, sino corrígeme, Señor. Y el Señor en su enojo y en su ira corrige a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto al Nuevo Testamento, hemos estudiado bastante y viene del término
tapeinos. Vamos hasta Lucas 1:52. Vamos hasta allá. Y la escritura nos dice así: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. María dijo, cuando su alma engrandeció al Señor, que fueron quitados los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Vea finalmente lo que va a pasar. El que cree que está encumbrado, el que cree que está levantado, el que cree que debe ser reconocido, el que cree que debe de ser respetado, el Señor va a quitar esos tronos. ¿Y a quién va a poner en lo alto? ¿A quién va a poner en la parte alta? A los humildes. Vamos a Romanos 12:16. Me acompaña hasta Romanos capítulo 12, versículo 16. Y vamos a leer. Dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, amén, sino asociados, amén, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos asociarnos con los humildes y no con los altivos. Ten cuidado, porque a veces hacemos una amistad, un compañerismo y participaciones que no debiéramos hacer con los altivos, sino que nos asociemos con los humildes. Esto es un gran consejo que Dios nos da, y que el Señor nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino hagamos acaso a la sabiduría y a la voluntad determinada por Dios. Segunda de Corintios 7:6, vamos hasta allá, y dice la escritura así: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Sí, Dios consuela a los humildes. Finalmente vemos otro resultado que hay cuando nosotros somos humildes. Tenemos un Dios que nos consuela. Gracias por el Espíritu Santo Consolador. Volvemos a decir nuestro tema: fieles, humildes y agradables a Dios. Terminemos este mensaje hoy hablando de agradables. En el Antiguo Testamento el antecedente es el siguiente. El significado de los diversos términos en hebreo es agradables es descansado. ¡Ay, qué bonito! Significa también agradable, significa deleite, placer, o sea, el que da deleite, que da placer, agradarse con, o sea, nos agradamos con Dios, satisfacer, sí, lo que el Señor demanda, ser aceptable, sí. Vamos a Esdras 6:10, vamos hasta allá y vamos hasta Esdras 6:10, y dice la escritura ahí: para que ofrezcamos sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Entonces nosotros estamos viendo que debemos ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. Esto va a estar repetido varias veces y lo vamos a ver varias veces, que el Señor quiere sacrificios agradables. Acuérdese que hace poco aprendimos un texto y en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Este es un sacrificio agradable, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis el hacer bien al prójimo y ayudar al prójimo, a nuestros hermanos, ayudarnos unos a otros, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. En este caso confirma estas palabras del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, lo que también en el Antiguo Pacto, aquí en Esdras 6:10 dice. Vamos ahora al Salmo 119, 108. Vamos hasta allá, Salmo 119, 108. Y dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Vuelve a hablar que los sacrificios voluntarios de nuestra boca sean agradables a Dios. Otra vez, como que se centra mucho el tema, agradables a Dios, agradables a Dios, agradables a Dios, y habla mucho de los sacrificios que sean agradables. Es decir, entonces, que no todos los sacrificios a Dios son agradables. Tenemos que buscar que nuestros sacrificios, y hay sacrificios
como de la ayuda mutua y del bien, Dios se agrada, pero hay sacrificios voluntarios que salen de nuestra boca y eso deben ser agradables a Dios. No están más que puestos por Dios en nuestro corazón y a veces no están señalados en la palabra escrita. Proverbios 11:20b. Vamos hasta allá a Proverbios 11:20b. Y dice, más los perfectos de camino les son agradables. Sí, los maduros, los que están tratando de andar en el camino de la perfección, sí, les son agradables al Señor. Los que queremos hacer las cosas como deben de hacer, las cosas bien, excelentes, y entonces somos agradables al Señor. Proverbios 16:7. Avanzamos un poquito. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo siempre me ha puesto un gusto y una alegría en mi corazón. Gran resultado cuando nuestros caminos son agradables a Jehová, y entonces dice que aún a nuestros enemigos hace estar en paz con él. Y nos dice, pues no nos vamos a meter ya más con él, porque es el resultado de que nuestros caminos por donde andamos son agradables al Señor. Proverbios 21:3. Vamos hasta allá. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Sí, es aquí hablamos de que hagamos lo que debemos de hacer delante de Dios y delante de los hombres a nuestro prójimo, y juicio, es decir, determinar las cosas como debe de ser para entendimiento y aún para cierta corrección, pero no para condenación. Y esto es mejor que sacrificio. Entonces busquemos ser agradables al Señor, practicando la justicia y el juicio correcto con respecto a nosotros mismos, a Dios y a nuestro prójimo. Eclesiastés 9:7. Ahora nos vamos hasta Eclesiastés capítulo 9 versículo 7, y dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Cuando nuestras obras son agradables a Dios, dice que vamos a comer nuestro pan con gozo y beber nuestro vino con alegre corazón. Oh, entonces cuando nuestras obras no son agradables, se vuelve nuestro pan de amargura, se vuelve nuestro vino agrio y desagradable. Pero vamos a comer nuestro pan con gozo y beber nuestro vino con alegre corazón, porque nuestras obras son agradables al Señor. Muy bien, sí. Bueno, Isaías 38:3, vamos hasta allá. Isaías 38:3, y dice la escritura así, Isaías 38:3. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sí? Para pedir un milagro y sanidad a Dios hay que ser agradable delante de los ojos de Dios. Gracias, Señor, por ello. Le concedió ese milagro de que no muriera y que le prolongara su vida por otros 15 años más. En el nuevo pacto, los términos usados significan agradable, sí, bien recibido, aprobado, favorable, propicio, aceptado, convenible, sí. ¡Ay, qué hermoso todo esto! Vamos a Romanos 12:1 y vamos a ver lo que la Escritura nos habla ahí, y la Escritura es muy clara, y este es un precioso versículo que usamos y que yo me lo sé de memoria, pero a veces me fallo un poquito. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aún nuestro cuerpo, no solo nuestro espíritu, nuestra alma, debe presentarse como un sacrificio agradable. Esto es difícil porque nuestro cuerpo y nuestra carne nos llevan a hacer lo que no debiéramos de hacer, pero hoy debemos de buscar en nuestro cuerpo ser agradables al Señor.
por sus misericordias. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 8 y 9. Y estamos leyendo. Y dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Siempre serle agradable. Si el Señor nos permite estar en esta tierra, si el Señor decide la muerte de sus santos fieles, entonces en ambas cosas debemos serle agradable al Señor. Procuremos ser entonces agradables. Efesios 5, 8 al 11. Y qué hermoso. Dice ahí: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Sí, siendo hijos de luz, comprobemos lo que es agradable al Señor, y entre las cosas que deben de ser es que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Primera carta a Timoteo 2, 1 al 4. Y vamos hasta allá. 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ya oyó, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La oración y el ruego en esta hora por todos los hombres, para que sean salvos, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En nuestras oraciones cotidianas, sí debiera de hacerse eso. Nosotros siempre estamos procurando orar de esta manera. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por ello. Vamos ahora a 1 Juan 3:22. Primer carta de Juan 3:22, y dice así: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Sí, guardamos sus mandamientos y el Señor le somos agradables delante de él, y si pedimos recibiremos, si hacemos las cosas que son agradables delante de él. Amén. Terminaremos diciendo: fieles, humildes y agradables a Dios. Oh Señor, queremos en esta hora agradecerte con todo nuestro corazón la oportunidad que tú nos has dado, oh Señor, de buscar serte agradables, y una de las excepciones es que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables o aceptables. Leeremos 1 de Pedro 5. Sí, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Esto a Dios por medio de Jesucristo. Agradables o aceptables son un sinónimo. Fieles y humildes y agradables a Dios siempre. No olvidemos ello, porque el Señor de estas cosas tiene cuidado y está sus ojos y sus oídos atentos para que nosotros alcancemos ser fieles, humildes y agradables a Dios. Bendito sea el Señor, para que el Señor venga a ser glorificado. No hagamos a un lado, sino anhelemos que en nuestro ser se agregue otros valores más, otras cualidades, otros elementos más, con los cuales nosotros podamos estar cerca del Señor, para que su presencia esté plena y seamos delante de Él en ese agregar fieles, humildes y agradables a Dios. Amén. Padre, gracias por esto, que se complete tu enseñanza a través de lo que tu Espíritu hable y de lo que en la Escritura hay. Pero hoy, Señor, hablamos en forma directa. Sabemos, y eso ya lo hemos citado otras veces, que todo esto procede
de ti, porque Dios es fiel y no se negará, y porque Jesucristo fue manso, humilde, fue fiel y buscó ser agradable. Nosotros, Señor, estamos gozosos porque tú, oh Dios, nos has permitido en esta hora, y terminaríamos rogándote que se haga vigente tu palabra, Señor, y de tal manera podamos nosotros cumplir Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Tratemos de agradarte a ti y no a los hombres, para ser verdaderos siervos de Cristo Jesús. Amén. Ahora, gracias, hermanos, por esta oportunidad, y ahora vamos a ministrar. Padre, aquí estamos con todo nuestro corazón, clamando a ti para que tú tengas a bien, ahora que hemos entendido el que seamos fieles, humildes y agradables, y saber que entonces tú estás con nosotros y nos apoyas. Ahora te pedimos, límpianos, sánanos y sálvanos de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda molestia, de toda deficiencia, de toda disfunción, de todo mal funcionamiento que haya, Señor, en nuestro cuerpo. Tú sigues siendo el mismo, y has dicho que si te pedimos algo en tu nombre es como si estuviéramos aquí. Te pedimos, Jesús, que tú vengas y extiendas tu mano y salga poder de ti para que tú sanes a todos los que están en enfermedad, para que tú sanes a los enfermos, para los que han tenido que estar visitando en los hospitales, salgan de ellos, para los que están en plena restablecimiento y recuperación, pueda haber en ellos el milagro tuyo de restaurarlos, como vimos, Señor, dándoles una reduplicación en su cuerpo para bendición tuya. Gracias, Señor, por ello. Estamos delante de ti en esta hora humillados, estamos delante de ti procurando serte agradables en el uso de tu palabra, en el hacer tu voluntad para que expresemos una fidelidad, y en el obedecer, Señor, tu palabra en forma radical. Oh Señor, gracias por todo ello, porque tú eres bueno, y en tu cuerpo, Jesucristo, llevaste nuestros pecados para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Asimismo, Señor, se ha incrementado la intervención de las obras de las tinieblas, y ha venido sobre nosotros opresión, pero tú viniste a dar apertura de cárcel a los oprimidos. Y está escrito allá en Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, en esta hora estamos clamando para que sea en esta hora quitada toda opresión, Señor, de tu pueblo, y quebrantado todo pedimento, sacudimiento, reclamo, venga de donde venga, en actos de hechicería, brujería, satanismo, vudú, santería, adoradores de alta muerte, aquelarre, Señor, o actos de adoración idolátrica. Tomamos esa autoridad y atamos al hombre fuerte, a sus huestes y a todos los ángeles caídos que están reservados para la oscuridad y para el día del juicio. En el nombre de Jesucristo sea esto todo hecho. También rompemos todo lazo del diablo, porque no queremos estar bajo su voluntad, sino bajo tu voluntad. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy vimos, Señor, qué gozo es que tú das el pan y das de comer al humilde. También vimos que si te agradamos, Señor, tú nos das la oportunidad de comer con gozo y beber con alegría en nuestro corazón, porque nuestras obras te son agradables. Cúmplase tu palabra y bendícenos, Señor, nuestra canasta y artesa de amasar. Bendice, Señor, el trabajo de nuestras manos. Bendice entrar y salir, el trabajo en la ciudad, en el campo. Ponnos por cabeza y no por cola.
entréganos recursos, conságranos, Señor, para tu servicio sacerdotal, porque somos y queremos ser sacerdotes fieles, humildes y agradables delante de tus ojos. En el nombre de Jesucristo, prospéranos, así como nuestra alma prospera, seamos prosperados en todo, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esa preciosa oportunidad. Y ahora, como acostumbramos, despedirnos allá en el capítulo 6 de Números, versículos 24 al 27, dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pongo el nombre de Jesucristo sobre todos los hijos de Dios y los bendigo. Señor, estamos encomendados a tu gracia, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sea, Señor, por el empuje de darte adoración y de escuchar tu palabra y de recibir tu ministración. Señor, venga la gran bendición en estos días, en todas nuestras actividades seculares, circunstanciales, familiares, individuales, matrimoniales, eclesiales, ministeriales, espirituales. Gracias, Señor, en todos los trabajos. Bendícenos, porque de ti procede toda bendición, Señor. Muchas gracias por ello. Ahora, Señor, gracias porque podemos finalmente decir que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.